cambió todo. El 28 de noviembre de 2016, un avión que transportaba a un equipo de fútbol entero hacia la gloria se quedó sin una sola gota de combustible. A pocos kilómetros de su destino, lo que debió ser una noche de fiesta se convirtió en una de las peores tragedias de la historia del deporte. Y todo se pudo haber evitado con una simple decisión de 5 minutos. En este video vas a descubrir los detalles ocultos detrás del accidente del Chapecoense, un equipo modesto que estaba viviendo un auténtico cuento de hadas antes de que la negligencia humana apagara sus luces. Vamos a ver el cuento de hadas del fútbol brasileño. Para entender el tamaño de esta historia, primero hay que entender quién era el Chapecoense. No estamos hablando de un gigante con millones de dólares en el banco, como el Flamengo o como el Palmeiras. Este era un equipo pequeño de una ciudad llamada Chapeco, en el sur de Brasil. Hace apenas unos años este club jugaba en las categorías más bajas del fútbol de su país. Nadie daba un centavo por ellos, pero a base de puro esfuerzo, buen juego y corazón enorme, empezaron a subir como la espuma. En el 2014 llegaron a Primera División y en el 2016 hicieron lo impensable: clasificarse para la final de la Copa Sudamericana. Era el equivalente a que el equipo de tu barrio llegue a la final de un torneo continental. El rival era el Atlético Nacional de Medellín. El partido de ida se jugaría en Colombia. Toda una ciudad y un país entero estaba empujando a estos jugadores. La energía era pura felicidad. Los futbolistas cantaban en el vestuario, se grababan videos para sus redes sociales y sonreían porque sabían que estaban a punto de jugar el partido más importante de sus vidas. Nadie se imaginaba que el peligro no estaba en la cancha, sino en el aire. Las decisiones que sellaron el destino. El viaje desde Brasil hasta Medellín no era directo. El equipo tomó un vuelo comercial normal hasta Bolivia y allí debían subirse a un avión charter que los llevaría directamente a Colombia. La empresa contratada se llamaba La Mía, una aerolínea pequeña que se había vuelto muy popular entre los equipos de fútbol de Sudamérica porque ofrecía precios bajos y mucha flexibilidad en los horarios. El avión asignado era un Avro RJ-85. Este detalle es muy importante. Cada avión del mundo tiene un límite de distancia que puede recorrer con un tanque lleno. El límite de este modelo era casi exactamente el mismo que la distancia entre el aeropuerto de Santa Cruz en Bolivia y el aeropuerto de Río Negro en Medellín. La distancia del viaje era de unos 2.975 kilómetros. La autonomía máxima del avión con los tanques llenos era de unos 2.960 kilómetros. Las matemáticas no daban por ningún lado. Cualquier piloto con sentido común sabe que la ley de la aviación te obliga a llevar siempre combustible extra. Necesitas suficiente para llegar a tu destino, más otra cantidad por si tienes que dar vueltas esperando en la pista y un extra para volar a un aeropuerto alternativo si algo sale mal. El piloto y dueño de la aerolínea, Miguel Quiroga, decidió ignorar esa regla sagrada. Se planearon opciones para parar a recargar combustible en una ciudad llamada Cobija, en la frontera de Bolivia, o en Bogotá, ya en Colombia, pero el retraso en el itinerario y decisiones de última hora decidieron seguir de largo. Pensaron que llegarían con lo justo, jugaron a la ruleta rusa con la vida de 77 personas. El problema en el cielo de Medellín. El vuelo transcurrió con total normalidad durante la mayoría de parte del trayecto. Los jugadores descansaban, hablaban del partido y los periodistas que viajaban con ellos preparaban sus notas. Mientras tanto, en la cabina, el combustible se estaba consumiendo hasta el límite. Cuando el avión se acercó a Medellín, surgió el imprevisto que lo arruinó todo. Otro avión de una aerolínea diferente reportó una fuga de combustible y la torre de control le dio prioridad para aterrizar de inmediato. Esto significaba que el vuelo de La Mía tenía que ponerse en una fila de espera y dar vueltas en el aire hasta que la pista estuviera despejada. Aquí es donde la situación se volvió desesperada. Si el piloto le decía al controlador aéreo que se estaba quedando sin combustible, la torre de control le habría dado prioridad absoluta para aterrizar. Pero confesar eso significaba meterse en problemas gravísimos. La aerolínea recibiría una multa gigante, el piloto podría perder su licencia y el avión quedaría retenido por violar normas internacionales de seguridad. El piloto prefirió ocultar la gravedad del asunto. Pidió prioridad, pero no declaró la emergencia formal de inmediato.
El tiempo seguía corriendo y los motores seguían gastando las últimas gotas de combustible. La controladora aérea, sin saber que el avión del Chapecoense estaba a minutos de apagarse por completo, les pidió que esperaran unos minutos más. Fue el error de comunicación más costoso de la historia del fútbol. Los 4 minutos de oscuridad total a las 10:15 de la noche. La realidad golpeó la cabina. Uno de los 4 motores del avión se apagó por falta de combustible. Pocos segundos después se apagó el segundo. El sistema eléctrico empezó a fallar y las luces de la cabina de pasajeros se apagaron, dejando a todos una penumbra aterradora. Fue en ese momento exacto cuando el piloto finalmente llamó a la torre de control con una desesperación en su voz, declaró la emergencia por combustible y pidió vectores, que son indicaciones de ruta para llegar a la pista como fuera. Pero ya era demasiado tarde. Los 2 motores restantes también se detuvieron. Sin motores, el avión se convirtió en un planeador de metal gigante, pesado y en medio de la noche oscura. Entre montañas altas, los instrumentos de navegación dejaron de funcionar. La controladora aérea intentaba guiarlos, pero el avión ya no aparecía en el radar porque no tenía energía eléctrica. Dentro del avión y el silencio era espantoso. Los sobrevivientes cuentan que no hubo gritos de pánico generalizados, sino un silencio de muerte. La gente se puso en posición de impacto, sujetando sus cabezas entre las piernas. El avión comenzó a perder altura rápidamente, rozando las copas de los árboles, en una zona montañosa, conocida como el Cerro Gordo. A las 10:18 de la noche, el avión se estrelló contra la ladera de la montaña, a más de 2.000 metros de altura. El golpe fue brutal. El avión se partió en varios pedazos y los restos quedaron esparcidos por la vegetación. Por una única y milagrosa razón, el avión no explotó ni se incendió al chocar. No tenía una sola gota de combustible en sus tanques. Si el avión hubiese tenido gasolina, el impacto habría provocado una bola de fuego gigante y hoy no habría ningún sobreviviente para contar la historia. La noche era fría, lluviosa y la visibilidad era casi nula. El Cerro Gordo es una zona difícil de acceso, lo que complicó enormemente la llegada de los equipos de rescate. Los bomberos, policías y vecinos de la zona tuvieron que subir a pie entre el lodo y la oscuridad, guiados solo por los lamentos y los silbatos de las personas que seguían con vida entre los fierros retorcidos. 71 personas perdieron la vida en el acto o camino al hospital. Entre las víctimas estaba casi todo el equipo del Chapecoense, el cuerpo técnico, los directivos y 20 periodistas. Solo 6 personas lograron sobrevivir a semejante catástrofe. Los 6 sobrevivientes son auténticos milagros vivientes. 3 de ellos eran futbolistas del equipo, Alan Ruschel, Neto y Jackson Follman. También sobrevivieron un periodista llamado Rafael Hensel y 2 miembros de la tripulación boliviana, Jimena Suárez y Erwin Tumiri. Cada uno tiene una historia de supervivencia increíble. Jackson Follman, el arquero suplente, perdió una de sus piernas debido a las heridas del impacto, pero logró salvar la vida y hoy es un ejemplo de superación. Alan Ruschel sufrió lesiones graves en la columna, pasó por cirugías muy complejas y contra todos los pronósticos médicos volvió a jugar fútbol profesional un tiempo después. Neto, el defensor, fue el último en ser rescatado. Estuvo bajo los restos del avión durante horas en un frío extremo. Los rescatistas ya se iban porque pensaban que no quedaba nadie vivo, pero un policía escuchó un leve gemido entre las malezas. Lo encontraron cubierto de barro y con hipotermia severa, pero vivo. Erwin Turini, el técnico de aviación, contó que sobrevivió porque siguió estrictamente los protocolos de seguridad. Se colocó una maleta entre las piernas y se puso en la posición fetal de impacto que se recomienda en los manuales, lo que evitó que sufriera golpes mortales en la cabeza y el pecho. La investigación posterior confirmó lo que todos temían: el accidente fue 100% causado por el factor humano y la falta de combustible. Las autoridades colombianas y bolivianas determinaron que la empresa operaba de manera irresponsable, volando siempre al límite de la capacidad de sus aeronaves para ahorrar costos de escalas y tasas de aeropuertos. El mundo del fútbol se unió en un abrazo solidario histórico. El Atlético Nacional, el equipo contra el que iba a jugar el Chapecoense, pidió oficialmente a la Confederación Sudamericana de Fútbol que le entregara el título de campeones a las víctimas de la tragedia. Así se hizo. El Chapecoense
Fue declarado campeón de la Copa Sudamericana 2016 en un homenaje lleno de lágrimas y respeto. Los clubes de todo el mundo donaron dinero, prestaron jugadores gratis al Chapecoense para que pudiera reconstruir su equipo y el estadio Arena Honda se llenó de miles de personas vestidas de blanco para despedir a sus héroes en el funeral colectivo que nadie en Brasil podría olvidar jamás. Esta tragedia nos recuerda que las reglas de seguridad no están para romperse ni para buscar atajos. Detrás de cada norma hay vidas humanas y la ambición o el exceso de confianza de una sola persona puede terminar con los sueños de toda una comunidad. El Chapecoense no pudo jugar esa final, pero su historia y su recuerdo quedaron grabados para siempre en la memoria de todos los fanáticos del deporte.